Entonces, permítanme grabar la clase. Bien, voy a compartir pantalla para hablar sobre la fecha del examen antes de iniciar la clase. Este comunicado que seguramente les ha llegado al grupo de WhatsApp establece que el segundo parcial tiene un rango de plazo del 1 al 13 de mayo. Considerando nuestro calendario, que estamos a poco de ingresar a mayo, pues tendríamos como fechas tentativas para el examen, para el examen del segundo parcial, el 3 de mayo o el 10 de mayo. ¿Qué fecha prefieren dar el examen? ¿Qué fecha les parecería más justa dar el examen? ¿Les parece la próxima clase o quieren hasta el 10 de mayo? ¿Sí, Jenny? Así adelantaríamos, sino porque se nos van a acumular los exámenes. Ya, no lo escuché muy bien. No sé si lo puedes repetir, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Me Bueno, escucha ahora? ahora sí. Bueno, yo pediría que sea el 3 de mayo, así no nos acumulamos de exámenes, porque luego me imagino que van a pedir que sea posteriormente y nos acumulamos. Ya, Ese muy sería bien. mi... Bien, como son 5 estudiantes, voy a respetar lo que diga la mayoría. Antonio, 3 de, Está bien buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Está bien la sugerencia de Jenny. de 3 de mayo. Muy bien, ya son 2 votos a favor de 3 de mayo. Dafne, Buenas noches, licenciado, para el 3 de mayo también. ya son 3 votos. Elizabeth, Para el 3 de mayo. bien, para el 3 de mayo. Bien, José Luis, Licenciado, buenas noches. 3 de mayo está bien. muy bien. Y Sheila, Licenciado, perfecto, no hay problema. 3 de muy, mayo. muy bien, muchas gracias. Considerando que la fecha, al tener un rango de 2 fechas posibles y se tiene que tomar en cuenta la decisión de la mayor parte del curso y en este caso una decisión unánime, entonces vamos a llevar el examen el 3 de mayo. Para este examen, a diferencia del primer parcial, no va a existir banco de preguntas porque la complejidad de los exámenes van ascendiendo a medida que vayamos pasando clases. Sí, hasta el día viernes van a tener todo el material en plataforma. Si hubiera alguna consulta, alguna duda sobre algún tema en particular, hasta el día viernes me pueden escribir, no hay ningún problema para que les pueda colaborar. No se olviden, el material base de las clases es este libro de Derecho Civil de José César Villarruel, que es un libro, si es que no lo pueden conseguir, puedo facilitar si gustan fotografías de las partes esenciales que se han tomado para la clase. Entonces, 3, 3 de mayo, quedamos el examen. Eh, bueno, una recomendación por parte de dirección de carrera, estoy en la obligación de exigir la boleta de pago antes de brindar el presente examen. De hecho, como los exámenes se graban y se pasa una copia a dirección de carrera, entonces tengo que acreditar, independientemente de solicitarle su cédula de identidad, tienen que acreditar o mostrar hacia la pantalla la boleta de pago. Sí, es una exigencia por parte de la dirección de carrera. Bien, entonces quedamos de forma unánime el examen para el 3 de mayo. Bien, entonces vayamos con el desarrollo de la materia para ir avanzando.
¿Se logra ver pantalla, verdad? Bien. Derecho a la imagen. Bueno, ya habíamos revisado la anterior clase, estábamos hablando de derecho a la imagen. Hoy simplemente vamos a hacer un repunteo del derecho a la imagen y hoy día ya concluimos el tema de los derechos personalísimos que están establecidos en el Código Civil. Entonces, con relación al derecho a imagen, simplemente para recordar lo que estábamos llevando la anterior clase, el derecho a la imagen es un derecho fundamental. Bueno, independientemente de ser un derecho fundamental, para el derecho civil es un derecho personalísimo porque pertenece a la decisión propia de una persona. Es decir, una persona puede decidir el uso o no de su imagen. Entonces, al ser el derecho a la imagen un derecho fundamental que protege la imagen personal y la privacidad de una persona, este derecho permite a las personas controlar la forma en la que se utiliza su imagen, incluyendo su fotografía, su nombre o la inclusión de su voz. Ahora, con relación al derecho a la imagen, estábamos revisando a partir de la Constitución Política del Estado, a partir del derecho civil. Es importante también resaltar que la ley de los derechos del autor, de cierta manera, protege la imagen. Por ejemplo, si yo quiero escribir un libro y tomo una imagen de ustedes, o puedo sacar una captura de pantalla pidiendo a todos que activen su cámara y yo utilizo esta imagen en un texto, en un libro, y no cito o no consigo el consentimiento suyo, pues estaría violando derechos de autor, en este caso, derechos de imagen. Entonces, independientemente de la protección por el derecho civil, también existe una protección por parte de la ley de los derechos del autor. ¿Cómo se aplica en Bolivia? Lo habíamos reiterado, está protegido por la Constitución Política del Estado, por la ley de los derechos del autor, pero en nuestro caso particular, al ser un derecho personalísimo y un derecho civil, también está protegido por el derecho civil. Es importante que esté protegido por el derecho civil, porque cuando encontramos ciertas categorías, derechos que están protegidas por el Código Civil, pues nos permite iniciar acciones en materia civil. Y normalmente las acciones en materia civil son con relación a los daños morales, es decir, daños patrimoniales. Si yo encuentro que alguien toma una fotografía mía sin mi consentimiento en un espacio privado, una determinada casa, en un edificio, eh, o inclusive en espacios públicos, pero la imagen es utilizada para ciertos fines, para lucrar, y esa imagen puede deteriorar mi honor, deteriorar mi honra, pues yo puedo utilizar eh, o activar un proceso en materia civil, pero el proceso va a ser un proceso de carácter ordinario, un proceso de daños y perjuicios. Yo tendré que decirle al juez que el uso de una imagen está está violando los temas morales, los preceptos morales, y está perjudicándome en difundirse en libros, revistas, publicaciones. Esto abarca, y esto es lo novedoso, abarca también las redes sociales, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de las redes sociales, la ley no prevé o no establece de forma taxativa o de forma específica que puedan ser difundidas mediante las redes sociales. Pero no se olviden que las reglas jurídicas, las normas jurídicas en el derecho son categorías hipotéticas. ¿Qué significa eso? Una categoría hipotética, es decir, una categoría genérica, no puede ser utilizada para varios aspectos, porque si no, imagínense, la ley tendría que, a medida que vaya avanzando la sociedad, las circunstancias, la tecnología, y vayan apareciendo nuevas categorías en la realidad, en el mundo, pues la ley tendría que estar regulando cada uno de esos aspectos. La ley tiene una particularidad, la ley tiene aspectos generales hipotéticos. Por ejemplo, la ley establece que nadie puede utilizar la imagen de otra persona sin su consentimiento. Esa es una regla
General es una regla hipotética. O las circunstancias podrían ser modificadas en el transcurso del tiempo. ¿Qué circunstancias? Para la publicación de la ley no se imaginaban que iba a existir el tema de las redes sociales, pero sí en ese entonces existían ya los medios de prensa, existían los libros, existían los medios de televisión, entonces en ese sentido la ley prevé y dice, bueno, son medios masivos de comunicación. En la actualidad, estos medios masivos de comunicación se determinan, es decir, ingresan dentro de los medios comunicativos o los medios de comunicación, ingresan las redes sociales. Por lo tanto, la regla es aplicable también en la difusión, en la publicación de la imagen, por ejemplo, en redes sociales. Ahora, en la práctica, sí nos vamos a encontrar con un pequeño obstáculo, el dinamismo. ¿Qué quiere decir el dinamismo? El dinamismo que las redes sociales son muy dinámicas, es decir, yo puedo publicar una imagen y al día siguiente eliminar la imagen, por lo tanto ya no existiría daño. Pero eso lo vamos a ver cuando toquemos el punto de las redes sociales y los derechos personalísimos, ¿sí? Simplemente este era un pequeño comentario con relación al derecho a la imagen. ¿Qué derecho tienen los ciudadanos bolivianos sobre su imagen? Bueno, cada uno puede controlar la forma de cómo se utiliza su imagen. ¿Se recuerdan que estábamos viendo teorías? La teoría positiva, la teoría negativa, una teoría positiva que establece que de ninguna forma pueden publicar algo sobre mi imagen, y la teoría negativa que establece no puedo evitar que tomen fotografía de mi imagen en lugares públicos. Por ejemplo, si un fotógrafo toma la imagen de toda la curva sur del estadio Hernando Siles o de toda la curva o de todas las rectas del estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, pues al tomar una fotografía de todo el público, estamos fotografiando al mismo tiempo 1.000 personas, 2.000 personas. Entonces, cada uno no podría denunciar o demandar que se le está violando su derecho a la imagen por dos circunstancias, que es un lugar público y que la imagen constituye el conjunto de una o la muestra de una sociedad o de un grupo de sociedad. Entonces, en este tipo de circunstancias no se podría demandar que se está utilizando la imagen. Sí, son dos teorías interesantes. En nuestro sistema utilizamos la teoría ecléctica, que es una mezcla de la teoría positiva y la teoría negativa. Cuando decimos la teoría positiva, recuerden, la teoría positiva en absoluto, de ninguna manera pueden utilizar mi imagen. Aún así, me han sacado una fotografía en un grupo de muchas personas, no pueden usar mi imagen. La teoría positiva. La teoría negativa establece que eso es difícil de impedir, así que hay ciertas circunstancias en las que sí se permite. En cambio, la teoría ecléctica nos establece que siempre y cuando la imagen sea, viole el tema de honor, viole un derecho personalísimo independientemente de la imagen, es decir, viole preceptos morales, de dignidad, honor de la propia persona, entonces ahí sí esa persona puede justificar, argumentar y plantear una demanda de violación a los derechos de imagen. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede si se viola el derecho a la imagen de una persona? Es importante analizar los derechos de la imagen desde el ámbito del derecho civil, porque lo que al final se va a lograr, independientemente de que se pueda exigir la eliminación de la imagen, pues solicitamos la indemnización y los perjuicios causados. Es decir, ¿qué es lo que busca el derecho civil con la protección de esos derechos personalísimos? Ya sea la violación del nombre, la violación de la imagen, de la privacidad, de la libertad independientemente del proceso penal, pues lo que busca el derecho civil es un resarcimiento de daños y perjuicios. En la práctica, esto tiene complicaciones porque iniciar un proceso ordinario, no se olviden que en el Código Procesal Civil nos establece tipos de procesos para cada circunstancia, pero cuando el Código Procesal Civil no establece un tipo de proceso para cierta protección de derechos, se presume que el proceso es ordinario.
Y el proceso ordinario en el derecho procesal civil es el proceso con la estructura más compleja, es decir, un proceso ordinario tiene varias fases, es el proceso más largo que existe dentro de la estructura y dentro de los tipos de proceso en derecho procesal civil. Para iniciar un proceso de cobro de daños y perjuicios y solicitud de indemnización, pues el proceso ordinario sería el adecuado, por un proceso ordinario por sus fases y plazos es un proceso relativamente largo, con muchas fases. Entonces, ahí tenemos un problema de lo normativo y lo sociológico, lo práctico, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir, por más de que el proceso tenga varias fases, que se pueda obtener una sentencia. Desde luego que se puede obtener una sentencia. El problema está, ¿qué pasa si en el trámite del proceso se elimina la imagen? Es decir, la imagen ya no es pública, la imagen es eliminada de las redes sociales. Pues ahí va a haber una modificación y se tendría que determinar si el transcurso que la imagen fue pública se generaron daños y perjuicios. Entonces, ahí tenemos ese tipo de problemática en materia de derecho civil. Bueno, estas son algunas recomendaciones con relación al derecho de la imagen en el mundo digital. Desde luego son recomendaciones generales, evitar publicar la información personal. Bueno, en realidad ese tipo de recomendaciones generales de evitar publicar, desde luego, para evitar que otras personas con las imágenes que nosotras tenemos en nuestras redes sociales sean utilizadas de forma inadecuada. Pero aquí entra otro debate. Cuando uno publica sus imágenes, las personas normalmente publican viajes, publican, bueno, particularmente las nuevas generaciones tienden a publicar cada detalle de sus vidas, pero al transmitir esas imágenes a un medio masivo como una red social que es de acceso público, pues ahí vamos a entrar con un problema y nos vamos a preguntar si esa imagen al momento de tener consentimiento, porque se presume que las personas tienen consentimiento para subir las imágenes en las redes sociales, son las que manejan, administran su red social, pues tácitamente esas personas estarían dando su consentimiento de que su imagen sea pública, porque la red social es un medio masivo. Es, para que entiendan la analogía, es como si yo tomaría mis fotografías personales, las quisiera compartir con el mundo y las publico en un medio de prensa. De tal manera que lo que realizo es que mi imagen, que las fotografías mías se conviertan en fotografías públicas. En ese sentido, se convierte en una imagen pública, salvo que, y aquí vamos a entrar en otro debate, solamente hablando de Facebook, más adelante vamos a ver las otras redes sociales. En Facebook tenemos la categoría de volver una imagen privada, es decir, yo puedo utilizar la plataforma de Facebook para tener imágenes privadas, para que no se me pierdan, para que duren, para que se encuentren en la nube. Los que no conocen el concepto de la nube es un concepto abstracto donde se pueden guardar documentos, archivos, imágenes, videos, de tal manera que se pueden recuperar por medio de la web. Entonces, si yo pretendo tener información en la web, pero que esa información sea privada y pese a ello logran mediante un hackers ingresar a mi información privada, ahí sí hay un daño moral, un daño a la imagen si es que toman imágenes mías. Pero si yo doy el consentimiento de una imagen que sea pública, pues ya asumo la responsabilidad de la imagen pública, ¿sí? Por eso en las redes sociales o con relación a las redes sociales, en las noticias siempre van a recomendar que particularmente a los que son de la parte de la nueva generación, que no publiquen o que no suban imágenes privadas o que si suben imágenes sea con mucha responsabilidad, porque quien asume la responsabilidad de subir las imágenes es el propietario de la red social. Bien. Ahora veamos qué es el derecho a la voz hablada. Bueno, el derecho a la voz hablada es un derecho
fundamental, es un derecho personalísimo que protege la libertad de expresión de una persona. Muy relacionado con la libertad de expresión, el derecho a la voz hablada. En este momento, yo estoy dando el consentimiento, yo estoy gestionando la grabación de mi imagen y la grabación de mi voz con fines educativos, es decir, la finalidad de grabar esta clase es de que ustedes puedan retroalimentar la información proporcionada, ¿sí? Pero si yo establezco una conversación privada, y aquí sí vamos a encontrar un problema que tal vez les va a generar muchas preguntas. En materia civil, las grabaciones de conversaciones privadas no equivalen a pruebas, ¿sí? Te lo voy a mostrar con la normativa. A ver, permítame un momentito. Aquí está. Ya, antes de mostrarles el código, estamos todavía con 9 minutos más para la grabación. Vamos todavía con tiempo. Veamos el Código Civil, artículo, si no me más lleno de acuerdo es, aquí está. Derecho. Ya. Bueno, aquí estamos con relación a los derechos de la protección y aquí vamos a encontrar el derecho a la imagen, lo que les estaba comentando hace un momento. Cuando se comercia, se publica, exhibe una imagen, pues, o se afecta eh, o se afecte las reputaciones de esa persona, pues es un derecho. Pero vean en particular en el artículo 16, numeral 2, se los voy a ampliar para que sea más claro. Dice, se comprende en la regla anterior la reproducción de la voz de una persona. ¿Qué quiere decir? Y esta es una interpretación muy dogmática. Es decir, el exponer la imagen de una persona puede generar un hecho lesivo. De hecho, no está permitido, peor si se obtiene eso de vínculos privados, es decir, de una conversación privada o de una reunión privada. De la misma manera, se comprende la regla anterior con la reproducción de la voz de una persona. Si yo, porque eso ocurre muchas veces, yo sé que hay muchos aspectos de corrupción en el servicio público y para demostrar que existe corrupción, lo que hago es ingresar en una reunión privada y en esta reunión privada lo que hago es grabar la voz y con la grabación de voz obtengo las pruebas que necesito o el respaldo que necesito y luego inicio una denuncia, si es de materia penal o pocas veces de materia civil, pero en materia civil podría utilizar una demanda y utilizar esta grabación como medios de prueba. ¿Ustedes creen que este tipo de grabaciones sean válidas? Si bien en la práctica, en las películas, en las novelas, se ve constantemente este ejercicio, les comento que nuestro sistema judicial en materia de derecho civil, las pruebas que son obtenidas por conversaciones privadas sin consentimiento de la otra parte y se demuestra una grabación de voz, pues violan el derecho a la imagen, violan el derecho a la reproducción de voz. Por lo tanto, esa prueba en materia penal sería una prueba ilícita, es decir, una prueba, si bien es prueba, pero no es una prueba legal, se constituye en una prueba ilícita. Y en materia civil, ese tipo de pruebas son inadmisibles. No pueden establecerse ese tipo de pruebas para llegar a este famoso principio de la verdad material. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto. Ahora, lo que pasa en ciertas circunstancias, lo que hace el juez, eh, porque esta práctica es continua,
Si el abogado en materia penal, por ejemplo, lo que correspondería es determinar que la prueba es ilícita, pero eso no quiere decir que de cierta manera genere cierta convicción en el juez. Es por eso que en la práctica se lo sigue utilizando con bastante regularidad, pero si ustedes quieren evitar ser sancionados por la grabación de de un audio, pues eviten de que esa grabación sea en un ámbito privado. Por ejemplo, en una casa, en un domicilio, en un aspecto privado, pues ahí sí la prueba puede ser inadmisible, puede ser tachada. Si ustedes logran que la grabación sea en un espacio, en un ámbito público, en una oficina pública, en horarios públicos, ahí es muy diferente. Por ejemplo, eh, este es un ejemplo que suele pasar y ya pasó muchas veces. En algunas circunstancias, no todos, pero hay ciertas excepciones de nuestro sistema. Los jueces lo que realizan es cobrar dinero. Lo que hacen los jueces es cobrar dinero por que vaya un proceso más rápido. Entonces, muchas personas lo que hacen es grabar al juez para demostrar que el juez es quien está cobrando dinero para favorecer a una parte en un proceso. Si la grabación es en la oficina pública, en horarios de atención al público, pues la grabación se puede constituir como una grabación pública. Pero si la grabación es en un espacio privado, en un espacio, en un domicilio, en una casa en particular, pues la prueba puede ser afectada. No sé si se me entendió la idea con este punto, pero es importante que sepan la diferencia de cómo se acabar esta prueba con relación a la reproducción de la voz. Bien, estamos a, bueno, un minuto para que se corte la grabación. Les envío en este momento el link para continuar con la clase, por favor. Ya está bien, Luis, está bien. Muy bien.